El día de hoy en la Junta de Coordinación Política vamos a tratar alguna serie de temas que están en la agenda. Particularmente el más importante o relevante es la solicitud que hizo el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respecto a impugnar el procedimiento de la iniciativa preferente. Como ustedes saben, es una obligación reglamentaria solicitarle al jurídico de la Cámara de los Diputados la opinión al respecto. La opinión que hemos recibido y que ahora analizaremos es negativa en el sentido de que no ha lugar a este tipo de impugnación respecto al procedimiento. Es muy clara la Constitución en señalar cuáles son los tiempos para el desahogo de la iniciativa preferente, pero en todo caso, pues la misma ya ha sido desahogada por la Cámara de Diputados. Y al respecto, como coordinador de la bancada del PAN, yo me siento muy satisfecho por el trabajo que hicimos aquí. Logramos encontrar acuerdos y consensos que se veían complicados. Yo he señalado que en 28 días esta Cámara hizo lo que durante 42 años no logró alcanzar. Sin embargo, debo también ser muy claro. Estamos los panistas muy inconformes con la redacción del artículo 371 de la ley laboral, que se refiere particularmente a la democracia de los sindicatos. Nos parece que el PRI cedió ante los intereses sindicales de seguir solapando la opacidad y la falta de democracia. El PRI también miente porque fueron ellos y su mayoría los que decidieron seguir protegiendo a las figuras sindicales. Es el PRI que votó por seguir justificando las prácticas corruptas de cientos de sindicatos que se rehúsan a la transparencia y a la democracia. Lo que hemos visto es que el PRI que en campaña se prometió no existe, regresa el mismo de siempre a proteger a los mismos de siempre. Y se ha dicho que un texto distinto hubiera dejado débil nuestra legislación, porque estaríamos nosotros violando la libre determinación de los sindicatos. Al respecto, a mí me gustaría leer la resolución de la Organización Internacional del Trabajo. Es la resolución 360 y establece que la imposición por vía legislativa del voto libre, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con los principios de libertad sindical. Es decir, la propuesta enviada a esta Cámara de Diputados por el presidente de la República en el texto de la iniciativa preferente, de acuerdo a la resolución de la Organización Internacional del Trabajo, bajo ninguna circunstancia vulnera la libre determinación de los sindicatos y bajo ninguna circunstancia violentaba el texto constitucional del artículo 123 en su apartado B. Consecuentemente, es mentira que no aprobar el texto era para no violar la autonomía de los sindicatos. Cambiar el texto se debió única y exclusivamente a la clara y firme intención de no democratizar a los sindicatos y, por el contrario, de establecer en la ley las prácticas mapacheras que ya se utilizan
en todos los sindicatos, es decir, el voto a mano alzada. Y lo pongo con toda claridad. Si no hay secreto, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay democracia. Y establecer conceptos como los que se señalaron en la redacción que aprobó el Verde, el PANAL y el PRI en la madrugada del sábado, me parece que sí vulnera y lesiona la autonomía sindical, porque le estás poniendo ya cuáles pueden ser los métodos a través del cual se puede elegir a las directivas y establece que será la determinación de la Asamblea la que señale en qué momentos y para qué efectos se utilice cuál de estas propuestas que señalan en el texto. Pues entonces yo pregunto, ¿le van a preguntar a los trabajadores a mano alzada cómo quieren que se elija la directiva del sindicato? Pues va a ser sin secreto, consecuentemente sin libertad y consecuentemente sin democracia. Ha sido un gran retroceso lo que hemos aprobado en esa materia. El PAN estuvo sólido en sus principios, sólido en su congruencia y sólido en su tradición de buscar democratizar los sindicatos en este país. Lamentamos profundamente, como ya lo ha hecho el coordinador del PRD, la ausencia de algunos legisladores que nos permitieron que no pudiéramos ser más competitivos o ganar esa votación. Yo particularmente desde aquí le expreso a mis compañeros de partido en el Senado, a las y a los senadores, todo mi respaldo para que traten de modificar el artículo 371 en los términos que fue aprobado por la mayoría aquí en la Cámara de Diputados y que no solamente impidió la democratización de los sindicatos, sino por el contrario, ha sido un gravísimo retroceso porque ha puesto en la ley las prácticas que ya se llevaban a cabo en los sindicatos. Eso sería todo lo que yo tendría que señalar. Yo voy a solicitar el registro del voto de la bancada en ese sentido. Estoy convencido que de estar el voto en otro sentido de nuestra compañera Blanca Jiménez debe de haber sido algún error por cansancio y no necesariamente una traición. Sin embargo, yo hablaré con ella, pero sí anticipo que fue en esos términos, anticipo que fue en esos términos y desde luego que de no ser así, pues tendríamos que tomar las medidas pertinentes porque me parece que es una falta de solidaridad hacia el resto de los compañeros que estuvieron aquí y que votaron en favor de la congruencia, de la historia y de la determinación que el partido y la bancada tomó respecto al sentido del voto en esta materia. Y número dos, la preferente pues seguramente llegará, la tendremos que enviar a la Comisión de Hacienda y yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se hizo en el Senado de la República. Me parece que incluso se mejoró el contenido de la propia iniciativa preferente. En el caso de la bancada de Acción Nacional, nosotros estaremos por aprobar en los términos que nos lo enviaron nuestros compañeros senadores esta minuta en materia de transparencia respecto a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Yo creo que ya hay una sanción pública por parte de los ciudadanos que rechazan ese tipo de conductas por parte de sus legisladores. Yo no creo que los mexicanos que pagan impuestos y que a través de los mismos nos pagan nuestros salarios y nuestra dieta se puedan sentir orgullosos de este tipo de conductas. La sanción se la darán los propios ciudadanos y en todo caso se le aplicará alguna sanción al seno interior de la propia bancada. No será la Junta de Coordinación porque no tenemos facultades para sancionar y decir cuál debe de ser la conducta política o jurídicamente correcta que debamos de tomar. Nosotros hemos dicho
que rechazamos ese tipo de conductas, que no se las merece el Poder Legislativo, que no se las merece el pueblo de México, y lo que sí creo es que desactivamos y les tiramos el teatro de tomar la tribuna. Ya les demostramos que se pueden hacer las cosas con talento, con inteligencia, con creatividad, sin llegar a la violencia, sin caer en su provocación y tomando y permitiendo que se tomen las decisiones para las cuales fuimos contratados por los ciudadanos con su voto. Aquí estamos para decidir, para argumentar y para votar, no para hacer este tipo de prácticas que nos dejan mal parados ante la sociedad, porque el comportamiento es como si estuviéramos en un circo, y en ese sentido la verdad es que nadie se lo merece y nosotros lo rechazamos desde el primer momento. Y respecto a lo que señala mi compañero de partido, senador Javier Lozano, pues nosotros respaldaremos esa decisión y ojalá que nuestros compañeros de la izquierda asuman este compromiso con los trabajadores y no con los líderes sindicales. Su voto pesó en la ausencia y al final del día todos nos haremos cargo de nuestra responsabilidad. Decir si podremos nosotros convencerlos o no, pues la verdad es que yo no me atrevo a decirlo así. Yo simplemente hago votos porque los amigos y las amigas de la izquierda recapaciten y cumplan con su compromiso en este país. Tenemos años y años buscando democratizar a los sindicatos. El pueblo de México y los trabajadores están esperando una respuesta de nuestra parte que lamentablemente no pudimos dar en esta Cámara. Sí, ahora estaremos ya en la posibilidad de aprobar la integración y la instalación de las comisiones ordinarias. Nosotros aspiramos a que cumplamos con lo que señala la propia ley respecto a la integración, y esto es de acuerdo a lo que cada partido representa, de acuerdo al número de legisladores con que cuenta sus propios grupos parlamentarios. Ahí no hay ni habrá bajo ninguna circunstancia abuso de nadie. Tenemos que cumplir con el reglamento. Nosotros tenemos el 23% de la representación en esta Cámara. Si son 55 comisiones ordinarias, al PAN le corresponde presidir 13 comisiones. ¿Cuáles serán ellas? Pues son básicamente las que estamos en este momento discutiendo, analizando y negociando con el resto de los grupos parlamentarios, pero yo creo que de lo que se trata es que podamos tener una integración que, además de que sea proporcional y plural, nos permita ser equilibrada. Se requieren equilibrios para desahogar de manera más adecuada y más eficiente los trabajos legislativos de esta Cámara de Diputados, y en ese sentido yo estoy convencido que habremos de alcanzar acuerdos, porque el resto de los coordinadores parlamentarios y la coordinadora parlamentaria y un servidor tenemos un buen diálogo. Me parece que el ánimo es de hacer bien las cosas, insisto, al margen de la diferencia que podamos tener en el tema de la democracia y de la autonomía, y de la transparencia sindical. Lo que sí demostramos es que hay la voluntad de alcanzar acuerdos y de darle resultados al pueblo de México, y en ese sentido las comisiones serán un gran instrumento. Y no, Ricardo, lamentablemente no tengo conocimiento del encuentro del poeta Sicilia. Nosotros, como lo hemos hecho en otras legislaturas, seremos respetuosos y abiertos al movimiento que él representa. Compartimos mucho de lo que él señala, compartimos mucho incluso de los métodos que él utiliza, y compartimos, si es el caso que él lo haya dicho, también el respaldo a esta propia controversia constitucional, como me afirmas que él lo ha señalado. Nosotros tuvimos 4 ausencias en realidad, y este voto que usted señala de la compañera Blanca Jiménez, es decir, hubo 109 votos en contra de la propuesta que hizo
el partido Nueva Alianza. En total hubo 186 votos en el mismo sentido. Usted haga cuentas, cuántos fueron los ausentes de las izquierdas en esta votación y hubiéramos tenido un resultado sin duda en otro sentido. Nosotros nos responsabilizamos de la parte que a nosotros nos corresponde. Estuvo básicamente la totalidad del grupo. Yo me siento orgulloso de mis compañeros y de mis compañeras de grupo parlamentario y estoy convencido que todo se debe al final del día, y ese es el punto que tenemos que dejar claro y seguir señalando. Lo que Peña Nieto prometió en campaña, pues su partido el sábado dijo que era imposible, que ellos se sienten cómodos con el viejo régimen, con las antiguas estructuras y que de ahí no se van a salir. No se han dado cuenta que este es un país distinto. No se han dado cuenta que solamente el 33% de los mexicanos votó por su opción y que el otro 67% de los mexicanos, es decir, 2 de cada 3 mexicanos votaron por una opción distinta. Y votaron por una opción distinta porque no creyeron lo que ellos prometieron y que ahora nos confirmaron que la mayoría de los mexicanos tenía la razón. No viene el presidente electo a cumplir. ¿O qué nos van a decir ahora? Que pues su bancada piensa distinto a lo que ellos dicen, a lo que el presidente dice. Porque también ahora dicen, es que el presidente Calderón no envió una iniciativa que modificara el apartado B, que es donde está, digamos que la carne de los sindicatos. Hombre, ese cuento es muy malo, ¿eh? Si en lo chico no quisieron, en lo grande cuanti menos. Lo que quiere decir es que lo que en campaña prometieron no lo van a cumplir. Prometieron modernizar al país, prometieron transparencia, prometieron rendición de cuentas, prometieron democracia, y lo que vimos con el voto que dieron sus legisladores aquí en la madrugada del pasado sábado es que eso no está en la agenda del PRI, que ya ganaron, que eso fue en campaña, pero que ahora pues seguirán siendo lo mismo de siempre, protegiendo a los mismos de siempre y con las mismas prácticas de siempre. Eso es lo que significa que no cumplen, y no que no le cumplieron al PAN o al PRD, que no le cumplieron a la sociedad y que prefirieron seguir respaldando a los líderes sindicales de siempre por encima del grueso de los trabajadores. Y nada tiene que ver los argumentos que nos han dado. Ahí está la realidad y cada quien nos haremos cargo de la decisión que tomamos. Respecto a cómo se negociaron las comisiones en el Senado, pues esas son en el Senado. Nosotros somos otra Cámara y nada tiene que ver una negociación con la otra. Les agradezco mucho, que tengan buena tarde.